Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis súper bien. Yo ya estoy aquí con el proyecto que os voy a enseñar hoy. En colaboración con Leroy Merlin os voy a enseñar cómo podemos dar una segunda vida a una silla o un sillón. Este sillón tenía el tapizado roto y tampoco era muy mi estilo, así que ya eran dos motivos para decidir de darle un cambio. La estructura sigue bien y las patas también, así que es una pena tirarlo simplemente porque tiene el tapizado roto o porque ya no es nuestro estilo. De verdad no es nada complicado, pero yo te voy a enseñar todos los pasos que necesitas saber. El vídeo lo vais a encontrar en el canal de Leroy Merlin. Ahí explico todas las cosas que tienes que tener en cuenta. Y sobre todo tengo en cuenta que no todo el mundo tiene una máquina de coser, así que para tapizar ese sillón no lo he utilizado. Os explico también las cosas que podemos reutilizar cuando cambiamos la tela de una silla o un sillón. Hay muchas cosas que no hace falta reemplazar o poner nuevo porque lo que siguen en buen estado podemos seguir utilizando. Estoy segura que este vídeo os va a servir para dar un cambio nuevo a vuestras sillas o sillones. Abajo de este vídeo he dejado todos los enlaces de los materiales que he utilizado y también puedes encontrarlo en el vídeo en el canal de Leroy Merlin. Al final de este vídeo os dejo directamente el enlace clicable para ir a ver el paso a paso, y si tú también vas a hacer un cambio a una silla o sillón, mándame una foto porque me haría mucha ilusión verlo también. En el vídeo en el canal de Leroy Merlin os voy a enseñar cuáles de los elementos podemos reutilizar perfectamente cuando vamos a dar una segunda vida a una silla o sillón. Os cuento dónde empezar y también os enseño qué cosas tienes que tener en cuenta en la hora de quitar el tapizado antiguo. Para tener un mejor resultado final es importante hacer unas ciertas cosas y también os explicaré cuáles exactamente son. También hablamos de las partes que quizás necesita un pequeño arreglo. Os explicaré qué materiales utilizar, la tela que he elegido y sobre todo lo que he utilizado para que no se transparenta la tela. También os explicaré en detalles cómo hacer las esquinas, que son la parte más difícil. También os explicaré todas las cosas a tener en cuenta cuando elegimos la cinta para tapar las grapas. Y aparte, también hay más elementos que podemos reutilizar. Y estoy segurísima que me lo vais a preguntar. Esta tela tan preciosa también lo venden en Leroy Merlin. Y no solo este, tiene una colección muy grande de telas a metro. Pero quería dar un tip en el caso que buscas un tipo de tela que no encuentras, que puedes también utilizar perfectamente, una manta para tapizar tu silla o sillón. Con solamente una manta ya hubiera suficiente para este silloncito. Podría haber quedado súper bonito. De verdad no sabía cuál elegir porque me gusta mucho este estilo que es como así lino, pero este tan suave también me encanta. Pero tengo una idea, creo que voy a coser una funda con esta mantita, cual yo puedo quitar y poner, y así poder disfrutar de ese sillón, depende cómo me apetece. Sígueme a mí y al canal de Leroy Merlin porque así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!